Hola, ¿qué tal? Muy buenos días, buenas tardes, buenas noches, depende de cuándo están revisando este material en la plataforma de YouTube o Educatic. Esta es la octava sesión para el curso de Teorías de la Significación del semestre 2021-1 para alumnos del Sistema Escolarizado de Comunicación para la Facultad de Ciencias Políticas y Sociales de la UNAM. Les doy la bienvenida a esta sesión, soy Jonathan Domínguez y pues bueno, tenemos un aforo de 33 participantes sumando también a Marisol Morales, mi mano derecha, y un servidor. En esta ocasión, pues bueno, como todas las veces anteriores, estamos videograbando la sesión para su posterior resguardo en plataforma, por lo cual siempre les señalo que, bueno, si alguien tiene problemas de ceder su imagen, puede apagar la cámara y esto no resta que no participen. De alguna manera, pues como ya saben la dinámica, siempre se pregunta a lo largo de la sesión para que esto sea más interactivo. Y pues bien, dando pues bueno sentido a la tercera unidad que inauguramos el día de hoy. Estamos con un tema muy, muy, muy interesante. Creo que es uno de los temas medulares del curso y bueno, un gran sentido para lo que es los estudios de semiótica. De alguna manera ya lo habíamos introducido la última sesión cuando vimos la comparativa entre estructuralismo y pragmatismo, pero en esta ocasión pues vamos a ir de lleno a revisar quién fue Charles Sanders Peirce y vamos a ver algunos antecedentes básicos para entender su teoría, ¿no? Este tema del día de hoy vamos a tratar lo que son las categorías en general y por ende, pues ya estaremos preparados para la siguiente sesión en términos de lo que sería la abducción. Para esto, obviamente, en la plataforma, pues bueno, ahorita ya les habrán aparecido los contenidos, que en realidad es casi un breve resumen de lo que daré el día de hoy, pero en cierta manera es una breve introducción. Se dejó también en la plataforma dos textos que ustedes revisarán sobre Peirce. Uno es el de Tomás Sebeok, esta relación muy literaria entre la comparativa entre Sherlock Holmes y Charles Sanders Peirce. Y hay un texto que me atreví a subirlo en esta ocasión, en este semestre, ¿no? A diferencia de otros semestres, el famoso texto de un argumento olvidado acerca de la realidad de Dios, que es uno de los textos más místicos de este autor. Pero bueno, vamos a ir de lleno a lo que será este tema. El día de hoy es un tema muy interesante. Entonces, vamos a compartir la pantalla y pues veremos ya en pantalla lo que sería la presentación. Y bueno, vamos a ver aquí de lleno lo que serían las categorías en pairs. Antes que nada, pues bueno, quiero introducir aquí un poquito el tema, ¿no? Y la discusión, precisando los objetivos, ¿no? Que es proveer a ustedes, ¿no? Las generalidades del proyecto de Peirce en cuanto a categorías y determinar de dónde viene esta relación triádica, que de alguna manera ya lo habíamos visto. Vemos que ahí hay una dimensión cercana a lo que sería la parte eh, de alguna manera relacionada con la química, pero bueno, vamos a ir de lleno un poquito para conocer un poquito sobre este autor. Charles Sanders Peirce nació en 1839 en Cambridge, en Massachusetts, ¿no? Fue hijo de Benjamin Peirce, Benjamin Peirce, que nació en 1809 y falleció en el 80. Fue un matemático muy reconocido. Y bueno, la vida un poco de Peirce, él entró a Harvard en 1855, egresó como químico en el 63. 2 años más tarde se une a esta institución, a United Coastal and Geodetic Survey, donde realiza algunos
algunas pruebas y experimentos ahí con luz y bueno, contribuyó un poquito a lo que sería el establecimiento también o a la discusión del sistema métrico decimal en términos de que el centímetro tiene una relación con la longitud de onda, ¿no? Entonces, una longitud de onda determinada, fue importante por ello. Y bueno, a sus eh, 28 años, en el 67, se publica el texto de una nueva lista de categorías, que es el texto que vamos a lo mejor un poco resumir. No, bueno, está en la plataforma, lo van a poder consultar. Quizá para algunos alumnos en experiencias anteriores siempre resulta un poco críptico, entonces prefiero ahora dar primero la introducción con esta presentación para que ustedes puedan entender un poquito de él. Y bueno, en el 78 publica lo que son sus investigaciones fotométricas, ¿no? Obviamente derivadas totalmente de lo que estaba haciendo, ¿no? Recordemos que antes que ser filósofo, pues era un científico que se manifestaba dentro de las demostraciones y las pruebas dentro de su campo, ¿no? Que primero fue la química y que después fue abordándolo desde la lógica y la filosofía, ¿no? Del 79 al 84, da sus clases de lógica en la Universidad John Hopkins, ¿no? Sabes que la John Hopkins es muy importante, es otra de las universidades importantes de Estados Unidos. A veces se le reconoce más por el ámbito médico, pero de alguna manera es un referente, ¿no? El señor realmente tiene unas cartas importantes, publicó en su vida, ¿no? A diferencia de lo que fue Saussure, que realmente solamente publicaron sus manuscritos al final. Obviamente también dejó Charles Sanders Peirce una gran cantidad de textos sin publicar en vida, eso es cierto también, que después recogieron en los Collected Papers, ¿no? Por ahí hay una edición de Fondo de Cultura Económica, creo que son 2 tomos, en donde de alguna manera, a ciencia cierta, como si fuera una especie de Biblia, ¿no? Hasta está numerada, etcétera, ¿no? Pero bueno, en el 83, publica sus estudios de lógica, ¿no? Estudios en lógica. En el 87 se muda a Pensilvania, a Milford. Él, pues, ya se había divorciado, ¿no? De ahí viene una etapa a lo mejor un poquito oscura de él. De hecho, es cuando, pues, ya, no sé, por la sociedad moralina de aquel entonces, había visto mal que se divorciara, etcétera, ¿no? Entonces, pues, de alguna manera se recluyó en este otro estado. Y bueno, para comentar un poco también lo que veremos también un poquito la sesión que viene, hablando de la abducción, etcétera. En 1908, o algunos escasos años antes de morir, publicó un texto que se llama Un argumento olvidado acerca de la realidad de Dios, que es realmente un texto que habla más que nada sobre cuestiones de lógica, pero de alguna manera se mete en la parte teológica, más o menos a manifestar cómo la dimensión de los conceptos más o menos pueden aplicarse, ¿no? Como la Rexia infinita de Descartes, ¿no? Las cosas inaccesibles a la razón. Entonces, de hecho, no es gratuito que a Peirce se le compare a veces con Kant, a veces se le dice que es el Kant norteamericano, pero esto es para que al menos tengan las herramientas y que nadie les cuente que el señor no publicó nada en vida. De hecho, este último texto de A Neglected Argument in God Reality, se publicó en una revista que, si bien publicaba textos filosóficos y a veces casi teológicos, pues en ese mismo tomo, incluso creo que publicaba Bertrand Russell, creo por ahí, y algunos otros, otras personas famosas en el ámbito filosófico, ¿no? De alguna manera es considerado el padre de la pragmática,
que bueno, a él también no le gustaban los sismos, ¿no? El pragmatismo, entonces él revirtió luego su título de pragmatismo en pragmaticismo, ¿no? Para diferenciarse de los seguidores a ciegas de lo que sería el pragmatismo. Entonces, es todo un personaje, ¿no? De alguna manera, a veces, digo, en las sesiones presenciales, a veces hacía una pausa para que más o menos googlearan a ver qué encontraban en Wikipedia, y por lo regular siempre les vinculaba ahí una página de la Universidad de Navarra, que es uno de los centros donde hay un grupo de estudios persianos que bueno, al final de la sesión les daré la liga para que estén un poquito más informados de lo que puede ser todo este tema sobre Peirce. En fin, vamos un poco presentando, ¿no? Una idea básica, ¿no? De qué es la lógica, ¿no? Podemos tener varias acepciones, ¿no? Pero incluso, pues, les podría preguntar, ¿no? ¿Qué han entendido ustedes por lógica? ¿O qué han entendido a qué se dedica, no? Entonces, a ver, alguien que quisiera, participar, ¿quién dice qué es lo que ha escuchado de qué es la lógica, qué es esta área? A ver, alguien que quisiera participar, son participaciones. A ver, vamos a ver qué han escuchado de qué es la lógica. Ok, Arturo Alvarado. Muy buenos días. Yo lo que he escuchado que es la lógica es, había una frase, no la recuerdo con exactitud, pero decían que la filosofía era sentido común y que la lógica era sentido común, que era aplicar el sentido común en bueno, en este caso podría ser en el día a día, ¿no? Y eso es lo que yo he escuchado que es la lógica. Tuve una materia en preparatoria, pero no quedé muy satisfecho, por lo que esta es la información. Perfecto, es un buen acercamiento. A ver, ¿alguien más antes de proseguir? Brenda Murillo. Bueno, yo tengo entendido que la lógica es la ciencia que estudia la estructura, bueno, la forma de pensamiento del ser humano. Ok, pensamiento. Ok, es un buen acercamiento. A ver, una persona más y ya proseguimos con la presentación. ¿Alguien más? Diana Telles. Zárate. A ver, Buenos adelante. días. Buenos días. ¿Podría decirse que es un método de razonamiento? Método de razonamiento. Bueno, y ya lo aplicamos como si fuera un procedimiento. Me quedo con la parte de razonamiento. Lo de método ahí quizá ahí lo veríamos de alguna manera incidente. Pero bien, algo que señalaron ahorita, pues bueno, fue la cuestión ahí ligada con la filosofía, el sentido común. Eso fue muy interesante lo que dijo Arturo. Luego Brenda por ahí dijo el razonamiento y bueno, y ya se me fue el nombre, ¿quién fue Diana? Pues nos habló también de lo que es el pensamiento. Pensemos en una estructura del conocimiento humano primero, ¿no? El conocimiento humano se compone de 4 factores. El conocimiento, tenemos por ahí la idea de lo que sería el sujeto como un elemento primordial que a veces la filosofía retoma, ¿no? Luego tenemos al objeto, que es lo que se conoce, y posteriormente tenemos 2 elementos que van a vincular esta relación entre el sujeto y el objeto. Una va a ser lo que sería la representación, cómo representamos las cosas en el mundo, en la cabeza, en la mente, en el pensamiento. Y por otro lado, tendríamos lo que sería la operación, ¿no? Hay una operatividad que tiene una acción para que la representación se lleve a cabo, ¿no? Según esto, Raúl Gutiérrez Sáenz, ¿no? Son los 4 elementos del conocimiento, ¿no? De esos 4, pues bueno, a veces la filosofía, a veces
vincula mucho la relación entre lo que es el propio sujeto con la relación del objeto en una dimensión más o menos ahí ambigua, ¿no? Cómo conocemos el mundo y el conocimiento finalmente se vincula con procesos de representación y operación. Pero bueno, la lógica, como bien ahí señalaba Arturo, va a ser como una línea fina ahí en esta, que está encargada con la eh, filosofía, así como tenemos derivaciones de la filosofía que pueden ser, por ejemplo, la ética o la estética. La lógica pues va a estar también encaminada, pero a una parte de la filosofía que van a ser los razonamientos o cómo explicamos de alguna manera la realización de estos conocimientos representados de alguna manera con palabras, con proposiciones, ¿no? A través de un lenguaje. Entonces, lo que viene a ser a colación toda esta relación es que la representación encarga muchas veces de fijar lo que tenemos en el pensamiento. Y muchas veces lo que tenemos en el pensamiento, pues de alguna manera aparentemente puede ser inmaleable, pero cuando usamos las palabras fijamos en términos y en oraciones lo que puede ser lo que estamos observando. De alguna manera, por ejemplo, cuando estamos pensando en la palabra gato, no la aislamos en la realidad, ¿no? O sea, como cuando vemos un gato no lo vemos en la nada, ¿no? Entonces, vemos el gato en un enunciado, ¿no? El gato come croquetas, eso sería un enunciado de una unidad determinada, entonces ya representa con todo sentido. Pero por ahí surge esta dimensión también que mencioné de la operación. La operación de alguna manera es una línea de la lógica que fue a derivar o a caer finalmente en lo que hace la psicología, en cómo aprendemos durante todo el curso de la vida todos los elementos representacionales. Hay veces que no recordamos solamente lo que representamos, sino cómo lo representamos. Si tuvimos una anécdota positiva, emotiva sobre lo que estuvo enfrente de nosotros y cómo fue nuestro primer beso, cómo fue nuestra primer fiesta, cómo fue nuestra primer experiencia comiendo algún platillo en especial, un platillo de tacos o por ejemplo un platillo que fuera exótico, también vamos a recordarlo alrededor de todo eso. Entonces, eso es el campo operativo, ¿no? La lógica en sí misma, pues su objeto de estudio va a ser la representación, cómo representamos las cosas. Por lo regular, pues va a ser a través de enunciados y proposiciones. Entonces, de aquí una definición muy, muy, muy básica que aquí de la RAE, ¿no? Casi, casi, ¿no? Es una ciencia formal que trabaja con la representación y el conocimiento, ¿no? Buscando criterios de verdad a partir de que estos sean razonables, que la ordenación de los elementos sean razonables. Por así decirlo, pues el famoso trivium en el cual estaba vinculado las materias con las cuales se estudiaba lenguaje antiguamente, lo que sería la gramática, la lógica y la retórica, pues la gramática a veces era como la forma específica de las palabras se estructuran, o cómo si están bien escritas o no. La retórica pues alcanza cuáles son las posibles deformaciones que podemos hacer de esa escritura e incluso hacer una transformación de lenguaje, ¿no? Y la lógica específicamente si estos elementos están bien organizados entre unos y otros para tener coherencia, ¿no? De ahí por ahí luego incluso habrán otras palabras concomitantes como la cuestión de la cuestión de certeza, que por ejemplo eso lo busca mucho el discurso científico, ¿no? De entre los enunciados, cómo los representamos, cómo los organizamos, nos va a dar una condición de certeza sobre lo que estamos estudiando o lo que estamos observando. Obviamente, pues la lógica va a tener luego muchos apellidos, ¿no? Por ahí vamos a tener Participación escrita que menciona ¿perdón? hay una participación escrita que A ver, menciona Michel Alfaro, que dice que en el texto de Vitale mencionaba que era la doctrina cuasi necesaria o formal de los signos.
Igual recuerda que habla sobre la estructura del lenguaje, porque entre los temas que vi en la clase se mencionaban las falacias. Ah, ok. Bueno, eso es, digo, ahí hay el primer elemento, ¿no? Los signos obviamente son representaciones. Por eso, cuando hace alusión Alejandra Vital a Charles Sanders Peirce, Peirce veía como un sinónimo a la lógica, porque, pues bueno, cuando hablamos de signos, hablamos de cómo los representamos, ¿no? Obviamente nuestra lengua franca para tratar de traducir todo aquello que sea signo no verbal, utilizamos la lengua verbal para fijarlo, para entenderlo, ¿no? O sea, podemos interpretar que un dog o Xian son la misma cosa, son llamados de distinta manera, pero el lenguaje verbal fija de alguna manera en proposiciones qué es lo que estamos observando. Y claro, o sea, de alguna manera el discurso del lenguaje va a estar totalmente vinculado con esta situación. ¿Me repites cómo termina la frase, Marisol? Lo que... Menciona, ay, ok, menciona que recuerda sobre la estructura del lenguaje, porque entre los temas que vio en clase se mencionaban las falacias. Ah, ok, las falacias, para que no se me... La falacia es una especie de argumentación en donde algo que compone a la lógica son los términos medios, ¿no? Tenemos que buscar elementos de igualdad para que las sentencias puedan llegar a una conclusión. Una falacia no tiene términos medios. O sea, por ejemplo, yo digo, todos los hombres son mortales. Juan es un hombre. Entre estos dos enunciados tengo hombres en el primer enunciado como una categoría menor y en el segundo enunciado me aparece Juan como un nuevo elemento, pero menciono que es hombre. Entonces, el término medio entre los dos enunciados va a ser hombres. O sea, es un valor, que es un término medio que conecta a ambas oraciones. Entonces, entre esa dimensión, lo que vamos a obtener, ¿no? Por así decirlo, es que tenemos al final de todo, ¿no? Una conclusión debido a que estos términos se conectan. Si yo, por ejemplo, digo, todos los hombres son mortales y yo digo Juan es gordo y de repente me atrevo a decir que todos los mortales son gordos, ¿no? No estoy conectando términos medios. Las falacias, por ejemplo, lo que hacen son una especie de conexión sin términos medios, no hay conexión entre ambas, ¿no? Y a veces hay mucho tipo de falacias, ¿no? Falacia ad baculum, ad hominem, ¿no? Por ejemplo, si una persona, solamente por ser una persona, dice algo, va a decir una mentira, ¿no? Si, por ejemplo, estamos leyendo un artículo de Pablo Iriart y Pablo Iriart dice, bueno, el presidente está haciendo actos de corrupción o algo, o fomentando los actos de corrupción, pero yo en mi postulado base digo, todo lo que diga Pablo Iriart es mentira, entonces por lo tanto no es cierto. Sí, de alguna manera voy a tratar de inferir lógicamente que sea el postulado conclusivo, pero en la dimensión de los enunciados no estamos así. De hecho, aquí tengo un buen ejercicio de lo que es la lógica matemática y lógica proposicional, en lo que será la lógica simbólica, si por ahí pueden ver a estos elementos que están por ahí, ¿no? Tenemos un plato con diversos vegetales. Entonces, más o menos estos enigmas, ¿no? Que son muy famosos luego en internet para encontrar la conclusión, ¿no? De cuánto pesan ahí estos tales que podrían ser unos pepinos, ¿no? O tienen apariencia de pepinos, ¿no? Tengo en el primero una calabaza y una cebolla, en el segundo una calabaza, un pepino y, bueno, no sé qué vegetal sea ese verde, pero parece como una papa, pero con hojas no sé, de algún otro vegetal, ¿no? Pero pues bueno,
Y en el tercer cuadro, bueno, ahí vemos que representa 2 kilos, ¿no? Una cebolla y otro vegetal, y al final tenemos la incógnita, ¿no? Si tratamos de analizar estos términos, los términos medios, ¿no? Los términos de igualdad, ¿no? Vemos que hay elementos de igualdad entre algunos cuadros, entre el primero y el segundo, de izquierda a derecha. Vemos que la calabaza está igual, ¿no? Pero del primer elemento visual al tercero, ¿no? Que es el que está abajo de ella, vemos que la cebolla se repite, ¿no? Y entonces, pero cuando tenemos cada uno está dimensionado por elementos de enunciado, ¿no? Tiene un resultado determinado, 6.5 kilos, ¿no? 8.5 kilos en el segundo, 2 kilos en el tercero, y en el tercero pues, hay una incógnita, ¿no? Entonces, si yo quiero derivar, ¿no? A ver, alguien quiere decir, ¿qué es lo primero que tendría que derivar como términos de igualdad entre los números y los elementos visuales? A ver, alguien que quisiera decirnos cómo funciona esto. Tenemos a Diana Telles. Adelante, Diana. Yo ya saqué el resultado. Primero Ajá, en la imagen donde se ven dos verduras, ajá, supongo que cada una pesa 1 kilo. De ujú, ahí en la primera, en el primer plato, ujú, como pesa 1 kilo la cebolla, pesaría 5 y medio la calabaza. ajá, De ahí 5 y medio más la cosa verde son ajá. 6 y medio, y saco que son 2 kilos de pepino. Y en la cuarta imagen 2 kilos y 2 kilos, pues 4. Perfecto. Una excelente explicación porque hiciste todo el procedimiento. A partir del tercer enunciado, sacamos la diversión de los términos medios. Entonces, finalmente, la lógica trata de darnos enigmas con los cuales vamos a ir capitalizando la información, y así tal cual lo has dicho, pues bueno, ha sido una justificación en el sentido que has más o menos enunciado el procedimiento de cómo llegamos a la igualdad, ¿no? De alguna manera lo que son los números con los elementos de los vegetales, pues bueno, tratamos de buscar lo que serían los términos medios y los cuales se emparentan con otros elementos. O sea, no podría decir que de repente el pepino pesa de otra manera porque ya está vinculado de alguna manera entre los enunciados anteriores. Finalmente, la lógica es, estamos tratando de organizar todo esto, ¿no? De alguna manera a través de los elementos que observamos en los postulados. Me gusta más aquí ponerlo de manera visual porque realmente lo que hacemos realmente en las proposiciones es usar las palabras realmente para la explicación. Entonces, vamos aquí a hablar entonces primero de lo que sería, bueno, obviamente ya entendimos lo que serían los términos, ¿no? Un término es algo que engloba una especie de clase, ¿no? Un clase, o sea, clasificamos los elementos. Teníamos las verduras, ¿no? Entonces, clasificamos cada elemento de que es un pepino, una calabaza. Pero al final de todo eso, al final cuando los agrupamos en un conjunto mayor, ¿no? Podemos entender que de alguna manera, la realidad la estamos clasificando en su totalidad. Entonces hacemos una especie de cajones en los cuales yo meto estas clases, y entonces por ahí yo tendría la clase de los vegetales, ¿no? O productos del reino vivo vegetal, en una clasificación. Entonces, de alguna manera, cuando tenemos ciertos elementos, lo que hacemos es deconstruimos todo lo que está a su alrededor, ¿no? Entonces podemos clasificar elementos visuales, elementos de línea, elementos figurativos, etcétera, ¿no? Y las categorías, pues lo que van a agrupar son clases. Y aquí, bueno, comenzamos un poco con Aristóteles y sus categorías, porque realmente es la manera en que clasificamos al mundo real, al universo. De alguna manera lo tratamos de enfocar en ese sentido, ¿no?
Obviamente para lo que sería Aristóteles, él iba a determinar que el mundo estaba determinado por una sustancia y los accidentes. Aquí quiero pensar un poco en la reflexión entre la filosofía y la física, porque por ejemplo la física de alguna manera da por hecho que la materia existe. Y los filósofos, en cambio, reflexionan mucho si el elemento base, el postulado base que tenemos, es válido hablar de una realidad o de los elementos que están circundando alrededor de nosotros. Entonces, de ahí, de alguna manera, lo que harían los filósofos sería preguntarse de qué está compuesta la materia. Es más, si revisamos muchos de los textos de física, no van a haber discusiones amplias sobre lo que es la materia. Obviamente eso lo lleva a cabo la parte de la filosofía que es la metafísica. Y ahí, bueno, hay elementos donde, pues bueno, Aristóteles plantea las causas eficientes, formales, finales, etcétera, para determinar cómo es un objeto, una cosa, o si de alguna manera la materia está privada, está encerrada, ¿no? Y aquí es interesante porque el elemento que tenemos a nuestro alrededor, ¿no? Cuando observamos una persona, no estamos pensando en las moléculas que comprenden a esa persona o los quarks que por la materia están determinados. Simplemente yo veo a Juan, a María, a Pedro, etcétera, y yo digo que es Pedro, ¿no? La forma me gana a la manera en que está constituido. De hecho, cuando yo observo una mesa, no estoy viendo las partículas materiales en esencia físicamente, sino simplemente le doy el significado a través de la forma. Entonces, aquí va a ser muy importante reflexionar que la sustancia de una cosa siempre va a estar accidentada por su realidad y de alguna manera lo que acontece con la sustancia es que de hecho el término de categoría a veces tiene un término originario entre lo acusativo, ¿no? Cuando yo digo Pedro es alto, ¿no? Por ejemplo, es diferente decir Pedro es un ladrón, ¿no? Y ahí sí estamos como que el término acusativo, estoy afectando a la sustancia de Juan, pero si digo es alto, también estoy acusando de ser alto. Entonces, las categorías son alguna manera de determinar la cualidad de esa sustancia a la cual yo me estoy refiriendo. Entonces, los accidentes de alguna manera son una especie de cualidades que van a tener la sustancia. Obviamente, esto Aristóteles lo va a definir en 9, en lo que sería una sustancia que está implicada en el ser, y los accidentes que serían las maneras en que se comportan. Por ejemplo, yo puedo tener una cantidad, ¿no? La mesa, una mesa, me estoy refiriendo a una mesa, ¿no? O me puedo referir a una cualidad, ¿no? Que es café, o sea, hay un color que afecta al objeto del ser de la mesa. O puedo decir, la mesa es más grande que la silla, en las sillas, en términos de la relación que acontece alrededor. Recordemos que todo esto está atravesado entre la dimensión de la realidad y cómo nosotros lo pensamos en la mente, ¿no? O sea, todo lo que pensamos en la mente está categorizado a través de las proposiciones. Eso ya, obviamente, por eso hago alusión de que, bueno, esta parte del lenguaje y pensamiento ya está vinculado de alguna manera. En términos de lugar, la mesa está más al lado de la pared, ¿no? Por ejemplo, pues ahí está cerca de la pared, está en un lugar determinado, ¿no? La mesa ha durado un año, o sea, se compró hace un año, entonces tiene un factor de tiempo, tiene una situación, dice, pues la mesa está al revés, hay una situación en donde yo puedo determinar si está parada, etcétera, está de costado, etcétera. Tiene una situación determinada, ¿no? Tiene una condición, la mesa tiene una lámpara, ¿no? Posee una lámpara ahí arriba de ella, ¿no? Está afectada ahí por la lámpara, ¿no? Puedo dimensionar. Digo, todos estos elementos los puedo vislumbrar en un discurso al final, ¿no? En una acción, bueno, la pareja usa la mesa, entonces, hay una condición en que actúa, ¿no? Hay una figura que se está manifestando sobre la mesa, ¿no? Y digo, obviamente no podemos decir la mesa se mueve, bueno, a lo mejor a menos que sea un enunciado de alguna animación de Pixar,
podría decir la mesa se está moviendo y también podría ser posible, ¿no? De hecho, verbalmente se puede, o sea, hay cosas que en la realidad no existen, pero las podemos manifestar a través de las palabras, ¿no? También podemos decir la mesa está quebrada como un acto de pasión. La pasión es algo que afecta realmente como una condición de la personalidad. Por ejemplo, puede ser Juan está enojado, ¿no? Eso es, tiene una relación de pasión, ¿no? Entonces aquí estoy afectando a la dimensión que provoca algo, ¿no? O sea, es una dimensión que tiene intrínseco. Digo, hay diversas luego traducciones en donde luego em, hay que ubicar, ¿no? Estos conceptos, ¿no? Y bueno, no sé si me faltó algo. Bueno, sí, ya estamos en esto, ¿no? Y de alguna manera lo que nos enfrentamos es que nuestra construcción del mundo está afectada por cómo nosotros pensamos. Nuestra manera en que, digo, de alguna manera este punto de vista entre que se confronta también contra el idealismo, que las cosas están ahí inertes, etcétera, y que nosotros solamente le damos sentido porque las vemos, ¿no? En el sentido platónico, pues bueno, hay una parte de lleno en el sentido que nosotros le damos sentido a las cosas. Pero bueno, el materialismo marxista de alguna manera trató de confrontar eso de que nosotros vivimos en una material determinada. Pero bueno, en estas discusiones, ¿no? Que se fueron dando a través de la filosofía, no solamente se atravesaron los discursos filosóficos de Aristóteles, sino también los estoicos también trataron de hacer unas categorías diferidas más o menos entre tres o cuatro. Pero después de ahí, pues bueno, la realidad solamente fue vinculada con la metafísica y pues bueno, esa ya es una parte que incluso se está determinada está dentro de los presocráticos, ¿no? El hilozoísmo, el transformismo de Heráclito, el pitagorismo, cómo está compuesta la materia en realidad. Pero, y luego cuando llegan los escolásticos, veíamos que con Tomás de Aquino la experiencia determinaba cómo construíamos la realidad, pero bueno, de todas maneras ahí el discurso de la razón iba a ser lo más importante. Y bueno, de ahí se derivaron las dos grandes posturas que sería el racionalismo y el empirismo, unos a través del entendimiento y otros a través de la experiencia. Entonces, aquí lo importante de vislumbrar es que quien va a organizar de alguna manera esta reflexión desde Aristóteles, que se dejó ahí pendiente sobre las categorías, va a ser con Kant. Kant de alguna manera va a hacer una reflexión de cómo nosotros conocemos el mundo, ¿no? Tiene sus grandes textos de crítica de la razón práctica, crítica de la razón pura, pero finalmente, Immanuel Kant hace una reflexión de si quieres conocer al universo, a lo mejor no hace basta que te vayas a conocer el mundo. O sea, su dimensión de antropología pragmática es conócete a ti mismo, conócete cómo es que conoces el mundo. Entonces conocerás la manera en que la realidad funciona. Y de aquí viene todo el gran problema que incluso a lo mejor no es nuevo para el hombre, porque bueno, el budismo de alguna manera ya lo había planteado en esta alusión del budismo zen, en donde dice, si un árbol se cae y no hay quien lo escuche, hace ruido, ¿no? Entonces, de alguna manera nosotros, la composición de la idea de ruido, nosotros la tenemos que conceptualizar de manera a priorística, de una manera antes de conocer realmente las cosas, o sea, le ponemos nombre a las cosas y situamos la realidad en un orden determinado, la clasificamos. Este orden de clasificación, pues, es un acto bionívoco entre el sujeto y el objeto. Depende de un sujeto cognoscente, el que va a ser de alguna manera activa al objeto que se está observando. O sea, nosotros tenemos que rellenar esa parte del objeto para que dé a luz a nosotros. No somos un espejo de la realidad. Nosotros, más bien al contrario, la realidad se espejea a través de nuestros sentidos, porque como seres vivos, seres humanos, nosotros tenemos características de ojos, nariz, boca, etcétera. Pero de alguna manera vemos un objeto desde un punto de apreciación compartida, ¿no? Y entonces aquí vamos a entender que, por ejemplo,
las cosas en sí finalmente no son alcanzables realmente, ¿no? Sino que las tratamos de definir de acuerdo a nuestra percepción que tenemos. Nuestra percepción puede ser limitada, pero esa percepción puede ser compartida, ¿no? Aquí en un juego acá de revisando alguna clase de imágenes y pues bueno, a lo mejor siempre hago el ejercicio, bueno, lo hacía en clase, ¿no? Marisol no me dejará mentir cuando les dejo en imagen y discurso audiovisual, les digo, pinten una jirafa, ¿no? Y por lo regular siempre tenemos un mismo ángulo, ¿no? A lo mejor hacemos jirafas distintas, más pequeñas, más gordas, algunas parecen perritos, algunas, pero si buscamos, por ejemplo, en Google y buscamos, o por ejemplo aquí en Pixabay, la mayor parte aunque tienen características distintas, el ángulo que más o menos llega a ser el mismo. Puede estar invertido, ¿no? Pero más o menos es el mismo ángulo, ¿no? Y de repente cuando te encuentras algo que suena distinto, dices, ah, bueno, aquí ya es una cosmovisión distinta, ¿no? Porque dices, bueno, aquí hasta, de hecho, comienzas a pensar, parece, no sé si hasta parece una jirafa, ¿no? Parece la parte de la cualidad de la jirafa, pues quizás sean los puntitos, ¿no? Pero igual podría ser ahí un Pokémon, pero lo interesante es que nuestra realidad está vinculada precisamente en cómo representamos las cosas de manera compartida. Esto es lo que para Humberto Eco después sería lo que se llama unidad cultural, porque una unidad cultural, por ejemplo, aquí en la Ciudad de México son las quesadillas, o sea, las quesadillas sin queso. Y eso es una unidad cultural donde solamente aquí obedece, ¿no? Si tenemos la unidad cultural de Jirapa, pues obviamente va a obedecer a las maneras en que las observamos. A lo mejor un pintor va a tener una búsqueda distinta de romper la cosmovisión donde va a vincular, por ejemplo, un ángulo en contrapicada de la jirafa, ¿no? Pero por lo regular la mayoría más o menos tratamos de pensar igual. De hecho, lo que hace el arte es romper esas convenciones, o sea, esas convenciones de cosmovisión y alterar, ¿no? Como por ejemplo la pintura de Zapata desnudo sobre un caballo, ¿no? Pues obviamente trata de romper toda una cosmovisión de masculinidad y etcétera, ¿no? Entonces, de alguna manera, lo que pasa con la cosmovisión es que realmente nosotros compartimos cosas como sociedad. Esta palabra en alemán, ¿no? Es el famoso Weltanschauung, la famosa palabra de cosmovisión, que va a estar muy, muy de lleno en lo que sería el vocabulario de Kant, y algunos otros autores van a seguir retomando, ¿no?, lo que sería esta dimensión, ¿no? De alguna manera Kant va a dimensionar lo que serían sus categorías en cuatro, ¿no? Que serían cantidad, cualidad, relación y modalidad, pero él va a aplicar lo que sería la lógica con ejemplos más finos o más dimensionados en cómo enunciamos, por ejemplo, la manera en que postulamos en la lógica, ¿no? Se vuelve más analítico, ¿no? Lo cual va a determinar que sus categorías van a ser en realidad 12, ¿no? Que entonces, si por cantidad pueden ser universales, particulares o singulares, por la cualidad pueden ser afirmativos, ¿no? O sea, si es verde o no es verde, ¿no? O indefinidos o no sé de qué color es, ¿no? Categóricos, si A es B, por ejemplo, si digo el pepino pesa 2 kilos, ¿no? Puede ser categórico, ya puedo decir como su sustancialidad, ¿no? Hipotético, si entonces si la calabaza resta de 6 kilos, el kilo de la, mm, los 6.5 kilos, ¿no? Del plato y le resto la cebolla, ¿no? Entonces va a pesar 5.5 kilos, esa sería una hipótesis, ¿no? Y que podría ser demostrada, ¿no? Disyuntiva, ¿no? O precisamente lo que decía, o es a lo mejor una papa o es un espárrago, no sé qué será, ¿no? Problemáticas, ¿no? Entonces ahí ya cuando yo estoy llegando el pepino puede ser posiblemente, antes de llegar a la conclusión, puede pesar algo, puede pesar una libra, o es realmente que pesa 2 kilos, o necesariamente puede ser que pese 2 kilos después de hacer todo el silogismo. Pero bueno, quizá esto
no quiero detenerme mucho porque, bueno, esto finalmente, a menos que les interese, pues bueno, ya podremos ahondar un poco más en la parte de las categorías kantianas, pero es una manera también de dimensionar el universo las cualidades de las cosas. Pero ahora bien, pasemos, después de esta breve introducción, a esta dimensión que tiene, pues digo, ya a lo mejor se estarán cansando de la introducción de las clases, pero es porque esta animación refleja mucho el espíritu de lo que es el sentido de Peirce y la química, ¿no? ¿Qué es lo que pasaba con Peirce? Obviamente como químico, como científico, por eso a veces digo que sí hay una relación a veces triangular, pero invisible, ¿no? Pero de alguna manera el modelo primordial, ¿no? Que se deriva entre cada elemento es que, como los compuestos químicos, ustedes recordarán en la secundaria, ¿no? Que para hacer un enlace químico habían valencias, ¿no? Hay una valencia determinada, ¿no? Y, por ejemplo, aquí tenemos, bueno, aquí no se ve mucho una molécula de las dos, pero hay una molécula con otras dos, ¿no? Por ejemplo, el agua, ¿no? El hidrógeno, por ejemplo, tiene una valencia de 2, entonces para que se una funcionalmente necesita que sean dos oxígenos para llegar a un equilibrio. Entonces, Peirce había determinado que todo lo que está en la mente son fanerones, ¿no? Fenómenos, de hecho, fanerón es como un fenómeno, ¿no? Y es interesante porque Peirce no solamente está al tú por tú con lo que en algún momento casi llegaba a generar como hipótesis Saussure, sino también a Edmund Husserl. Edmund Husserl también dentro de la fenomenología llevaba a categorizar lo que sería la palabra de fenómeno, el fenómeno, cómo nos acercamos a él. Y de alguna manera el fenómeno tiene que ver con la mente, ¿no? También es una herencia también kantiana, no hay que, porque el númeno no es el fenómeno como tal, sino es el acercamiento en el cual lo vamos a ir determinando, ¿no? Entonces, por ejemplo, ¿no? Lo que va a determinar Peirce es cuál van a ser las valencias, ¿no? En las proposiciones, en las categorías, ¿no? Entonces él va a buscar como un sistema más universal, entonces donde él va a decir solamente existen tres tipos de valencias, ¿no? Una valencia monádica, una valencia diádica y una valencia triádica. Por ejemplo, tenemos el enunciado, la estufa es negra, esto está totalmente agarrado de su texto de una nueva lista de categorías, ¿no? Y aquí tenemos que el enunciado o la estufa es negra, el predicado, ¿no? Afecta a la estufa, siendo la estufa la sustancia y el verbo permite la relación dada entre ambos, ¿no? Gramaticalmente, pues obviamente está dando una característica naturalmente adjetiva, casi casi, puedo decir la estufa negra, ¿no? Pero la estufa es negra, ¿no? Ya establece que sintácticamente sea posible, entonces el valor de es negra necesita una valencia de un elemento, porque nada más puede ser entonces la estufa, ¿no? Entonces implica que la sustancia tiene una relación monádica, ¿no? En cambio, van a existir algunas oraciones que a fuerzas, ¿no? Yo voy a necesitar dos sustantivos para que esto funcione, ¿no? O sea, entonces aquí tengo dos elementos, ¿no? Está con, ¿no? Entonces yo pongo la estufa está con las ollas, ¿no? Entonces el está con me permite una relación entre dos cosas, ¿no? Puedo decir las ollas está con la estufa, por ejemplo, ¿no? O están con la estufa, ¿no? Es una relación diádica debido a que los espacios implican una relación. Esa es una relación de secundidad. Y por lo regular, los enunciados más complejos pues van a ser de 3 en adelante, pero siempre pensando en que esas oraciones van a generar una unidad. Por ejemplo, si yo tengo una dimensión, ¿no? De la valencia en relación con está con para calentar, necesito 3 elementos, ¿no? 3 elementos en los cuales yo voy a llenar esos espacios. Entonces tengo ahí
la estufa está con las ollas para calentar el guisado. Yo estoy dimensionando una intención en el enunciado, o sea, ahí es como una relación situacional. Aquí se vuelve una relación trádica, pero que no se puede resolver con la suma de dos relaciones diádicos debido a que se perdería la intención original de la unidad. O sea, podría decir, la estufa está con las ollas y las ollas están para calentar el guisado. Serían dos enunciados diádicos, pero realmente la unidad, o sea, la realidad, o sea, pensando metafísicamente, no separo la realidad en dos enunciados, sino en una totalidad. O sea, vemos la cosa, o sea, recordamos ese principio de Roland Barthes, el principio artrológico de la semiótica. Estamos separando algo que ya está unido. O sea, no primero veo que la estufa está con las ollas y luego a lo mejor puedo hacer una reflexión a posteriori, ¿no? Donde cómo están organizadas las cosas, pero de la inmediatez, el momento posible, ¿no? En donde en donde yo veo todo el cuadro con la estufa y las ollas, ¿no? Y que están ahí para un sentido, ¿no? Yo ya lo tengo que organizar en un enunciado, ¿no? Entonces la estufa está con las ollas para calentar el guisado, ¿no? Esa es mi traducción del mundo material al mundo mental, de alguna manera, ¿no? Entonces, alrededor de todo eso, estamos viendo que hay una relación muy vinculada entre lo monádico y lo triádico, ¿no? Porque al final las diadas también funcionan en una unidad, ¿no? O sea, son unidades, ¿no? La triada también es una unidad. Cuando observamos enunciados más complejos, finalmente lo que vamos a encontrar es que nuestra observación o nuestro grado para definir qué es lo que estamos observando, lo vamos a situar a veces en un párrafo, pero finalmente van a ser relaciones triádicas, ¿no? Entre elementos, ¿no? Que estamos conectando por lo regular. Digo, cuando ya hago una pausa en un enunciado, pues por ejemplo ya viene otra especie de triada, ¿no? Esto es como pensando en los silogismos, una proposición, ¿no? Entonces, de alguna manera, lo que va a hacer Peirce es que va a situar en vez de las 9 categorías como están organizadas, la manera en que pensamos la organización de las cosas, ¿no? En nuestra manera de organizar los enunciados, ¿no? O sea, cuando yo digo, por ejemplo, la mesa es verde o la mesa es café, estoy realizando una explicación monádica, ¿no? Sí, y cualquier tipo de enunciado puede estar implicado si puede ser diádico o triádico, ¿no? Cuando es triádico, pues es cuando ya le sumas más elementos de los posibles, ¿no? Entonces, de aquí viene pues finalmente lo que es la primeridad, la secundidad y la terciariedad. Lo que hace Peirce es que va a implicar que esta primeridad está dimensionada con lo posible, ¿no? Con la hipótesis, ¿no? Que de alguna manera está vinculada con lo que puede ser, ¿no? La secundidad está relacionada con lo que conocemos, con los hechos. Y la terceridad está determinada por una regla general. Por eso en el enunciado, pues dices, pues la estufa es negra, o sea, es posible de que yo la esté viendo, pero finalmente, gramaticalmente, pues raramente hacemos enunciados así en la realidad. Ya sabemos que es negra, pero yo estoy tratando de dar fe que hipotéticamente es negra. Y yo a lo mejor trataría de justificar, es negra porque el negro es, yo veo los oscuros, ¿no? Veo esa pigmentación, ¿no? A lo mejor no lo puedo demostrar, ¿no? Pero a lo mejor en ese momento, cuando hacemos ya después una deducción científica, ¿no? Puedo determinar que los colores tienen un ancho, una determinación de onda, ¿no? Si yo reflejo la luz sobre ese objeto. Entonces yo puedo decir, todo lo que tenga esta misma calidad de onda, pues va a tener este tipo de color. ¿Qué es lo que pasa con la primeridad? La primeridad es como una actualidad que a mí me sucede, ¿no? O sea, es como, yo veo la estufa. Cuando yo la comparo con algo que yo, a mi entender, es negro, ¿no? Estoy haciendo una reflexión al pasado, una reflexión en los hechos, en mi reflexión empírica. Y cuando yo someto a una discusión de método científico, ¿no? Buscando la recurrencia y los elementos que la
las partículas y la onda, ¿no? Más o menos determinan el color de los objetos, ¿no? Pues entonces estoy pronosticando que todos los objetos que tengan esta cualidad de onda, ¿no? Pues van a tener esta cualidad de color, negro, verde, etcétera, ¿no? Entonces, estos tres modos de relación, van a estar implicados a veces nociológicamente, ¿no? Epistemológicamente, y también en términos de signo, en términos de objeto, pues, por ejemplo, en objeto mente, ¿no? No objeto de la realidad, ¿no? Por eso viene esta gran derivación de lo que es el icono como una primeridad, ¿no? El índice como una secundidad referida a los hechos, ¿no? Y una terceridad referida a una ley general como símbolo, ¿no? Entonces, la primeridad se va al presente, la secundidad al pasado y la terceridad al futuro. Entonces, realmente cuando nosotros hacemos hipótesis, a veces pueden ser casi, casi el preámbulo para llegar incluso a la parte de terceridad, ¿no? Quizá, bueno, esta parte de la abducción la voy a comentar más la sesión que viene, ¿no? Porque, pues bueno, van a tener ya el texto en el cual ya van a tener que revisar a Tomás Sebeok. Y pues bueno, como conclusiones, ¿no? Por un lado, las categorías de Peirce implican las maneras en que pensamos el pensar de los objetos que se encuentran a nuestro alrededor. Es una condición metafísica, ¿no? Pero también es lógica, ¿no? Porque la aterrizamos con enunciados y proposiciones. Y la mejor manera de pensar los objetos, pues son a través de estos elementos entimemáticos, ¿no? O las proposiciones como tal. Las proposiciones las descomponemos en clases, o sea, finalmente es de toda una totalidad, ¿no? La estufa es negra, ¿no? Yo la descompongo en cuál es su manera en que va a estar afectada, en va a ser su condición acusativa, ¿no? Digo, de aquí de alguna manera, pues bueno, es una breve introducción, ¿no? A lo mejor es un tema que prefiero simplificarlo así, no así lo que a decirles, digo, ya vimos a lo mejor las generalidades, los tipos de signo, pero es interesante ver, conocer un poquito más a detalle cómo se dimensionan esta dimensión de categorías, ¿no? Obviamente, pues está el texto del 65, 67. Bueno, ahí tengo ahí nada más la duda, porque bueno, de repente hay algunos libros que, bueno, no sé si lo escribió en el 65 y se publicó finalmente en el 67, ¿no? En un volumen, ¿no? De aproximaciones americanas de la ciencia, o algo así se llamaba el texto, ¿no? También recomiendo por ahí revisar el texto de Sara Barrena, que ella de alguna manera es de la Universidad de Navarra, ¿no? De este grupo de estudios persianos, ¿no? Donde le da un gran estudio preliminar al texto de 1907, Un argumento olvidado en favor de la realidad de Dios, en donde pues finalmente hace unas explicaciones de alguna manera, también colaborando con el doctor Jaime Nubiola, que es un gran experto en la dimensión del trabajo, ¿no? De los estudios persianes en la Universidad de Navarra, sobre las categorías que maneja, bueno, sobre los conceptos y nociones que habla en este texto, ¿no? De un argumento olvidado de la realidad de Dios, que habla de la idea, por ejemplo, platónica, habla un poco sobre la realidad, ¿no? Cómo entendemos nosotros la realidad, y que, bueno, de alguna manera su triádica, pues a veces tiene que ver mucho con la universalidad de un Dios trino, ¿no? Pero más que hacer una explicación teodicia, ¿no? O teológica, ¿no? Es importante vincular cuáles son estas categorías las que está manejando en este texto, ¿no? Les recomiendo, ¿no? Esta página del Grupo de Estudios Persianos, www.unab.es/GEP, Grupo de Estudios Persianos. Y ahí van a encontrar mucho material traducido sobre Peirce.
bueno, también, bueno, encontré esta página de espacio, tiempo y categorías de Kant, si quieren ahí revisar un poquito más de los ejemplos, ¿no? Y está el profesor Darín McNabb, que es de la Universidad de Veracruzana, ¿no? Y tiene su canal de YouTube y también su página de internet que se llama lafondafilosófica.com. Realmente es, digo, me parece que es de origen anglosajón esta persona, ¿no? Habla muy bien el español, su nivel de español es muy bueno. Pero explica a detalle, ¿no? De todas maneras, en la página, en el desarrollo de contenidos que ya está disponible en la página de Educatic, van a encontrar más a detalle lo que sería la explicación de esta presentación, pero le añadí unos videos por ahí, también un video de Darío Stratenhasberg, que es un argentino que a veces da explicaciones sobre filósofos, ¿no? Tiene una explicación ahí sobre Kant, ¿no? Y pues bueno, y también varios videos de Darín McNabb. También añadí un video también de Jaime Nubiola cuando vino al instituto. Dio una explicación entre la relación de creatividad con Peirce. Y que bueno, de alguna manera no tampoco es para que se expanden, pero sí es para que vean que es toda un área importante, ¿no? Que no les cuenten y que no confundan muchas veces los signos de tipos de Peirce, ¿no? Los tipos de signos, ¿no? Porque se confunden muchas veces con una lectura pobre, estructuralista. A veces hay muchos libros que usan el triángulo. Entonces, un poquito para actualizarlos, para ver de dónde diablos está esta relación con la química, ¿no? Por ejemplo, ¿no? Que es muy, muy interesante, ¿no? La relación como de las valencias. Entonces, no es que se le ocurra así de repente primeridad, secundariedad y terceridad así de la manga, ¿no? Sino que tiene un sentido químico, como si fueran valencias, valencia de 1, valencia de 2 y valencia de 3. Y entonces las palabras las acomodamos de acuerdo a esa dimensión de valencia, ¿no? Entonces, digo, tampoco es para que se pongan a revisar sus textos del ABC de química, pero sí es interesante ver la discusión que la semiótica tiene que ver más con la dimensión filosófica, con la dimensión científica, perdón, y de alguna manera, ¿no? Pues estaríamos vinculándolo así. No sé, alguien que tenga alguna pregunta, duda, comentario, sorpresa, a lo mejor, digo, a lo mejor, yo sé que a lo mejor las dudas no aparecen ahorita, ¿no? Pero, pues sí, de alguna manera, ¿no? A lo mejor, aparecerán, pues a lo mejor, después, ¿no? En términos de lo que sería, la reflexión terminológica, etcétera, ¿no? La siguiente sesión, pues lo que yo quiero abordar, pues sería a lo mejor esta parte que se trabaja con Tomás Sebeok, que bueno, Tomás Sebeok hace toda esta apología de Peirce con la dimensión, de lo que sería la abducción, ¿no? Y aunque también el texto de Sara Barrena, de alguna manera lo vincula, ¿no? Pues bueno, eso también sería interesante ver el argumento Olvido de Dios. Eso, digo, hay 2 trabajos, 2 actividades. Ustedes van a hacer una especie de actividad respecto de un acertijo, ¿no? Lo dejé ahí en la plataforma y resolver qué es, o sea, qué responden, qué entienden por abducción. Y bueno, y del texto de Barrena, pues, por ejemplo, hay algún concepto que les haya interesado, igual, como es un texto difícil y complicado, que manejen en un Padlet, algún término, ¿no? Que lo aplican como si fuera glosario, que lo desarrollen o en una presentación de Geniali, por ejemplo, ¿no? Y así vamos a ver el trabajo colaborativo en lo que será el foro. Ya la siguiente semana, pues ya veremos a lo que será la propuesta de Charles Morris. Y del mismo modo, pues tendrán una evaluación también sobre los términos, ¿no? De Peirce y Morris, ¿no?
Digo, por eso me resultaba importante que de alguna manera pues ustedes revisaran, bueno, tuvieron el tiempo del jueves al día de ayer para hacer su autoevaluación. Esta evaluación ya no la voy a poder abrir porque, bueno, pues sí fue algo premeditado, estaba planteado desde el programa, y pues bueno, de alguna manera, creo que ahorita ya se podrán consultar los resultados, ¿no? De cómo salieron. Y del mismo modo vamos a hacer una evaluación posteriormente sobre los conceptos de Percy Morris. Y es un poco para darnos cuenta de que, pues bueno, es una especie de vocabulario, ¿no? Hay algunos alumnos egresados que a lo mejor, pues a lo mejor no es la teoría que manejan, ¿no? Pero algunos sí, algunos se van más por las teorías estructuralistas, ¿no? Algunos se van más por las teorías de la cultura, algunos se van más por un posicionamiento hermenéutico, ¿no? Aunque no sea tan analítico, pero de alguna manera, pues bueno, eso lo vinculamos, ¿no? Bueno, no sé, alguna duda, pregunta, cuestionamiento, tomatazo, se vale a lo mejor aquí comentar algo de esto, no sé si ya lo habían vislumbrado, ¿no? Con tanta depuración, prefiero hacer toda esta dimensión, ¿no? Entonces los escucho, comienza el foro abierto para que ustedes pregunten o comenten algo acerca de este tema, ¿no? Digo, es el arranque, ¿no? Entonces, ya con más calma, el día jueves, pues vamos a comentar la lectura de Tomás Sebeok, ¿no? Sobre la abducción y cómo esto a lo mejor tiene que ver más con la dimensión ahí de los conceptos particulares. ¿Alguien que quiera participar? Salvador Granados. Es al azar, ¿eh? Agarré a Salvador. Ah, A ok. ver. A ver, a ver si, a ver qué nos puede decir. De hecho, fue la clase anterior en la que tampoco me contestó. Entonces, Ah, ok, entonces ahí ya comenzamos, porque también si no atienden, etcétera. Digo, hay muchos, digo, lo que sí es un poco preocupante es que si, yo no les estoy pidiendo que prendan las cámaras, ¿no? De hecho, sé que hay muchos profesores que no entienden la educación en línea en términos de eso, ¿no? Sé que si no participan aquí, tendrán que participar en los foros que están ahí en la paleta ahí de las videoasesorías, pero lo que no es válido es de dejar que pues enciendo mi conexión y pues me pongo a hacer otras cosas, ¿no? Y no estoy atendiendo, ¿no? Por respeto, pues a los compañeros que sí están atendiendo, a un servidor, a Marisol que está tomando nota, y en ese caso, pues bueno, lo que vamos a hacer es en los foros es que ahí notificar quiénes son los que tendrán que participar, ¿no? Entonces, si esto ya es recurrente, ¿no? De varias veces que no participan o no comentan, pues se les hará el llamado, ¿no? pues, de hecho, yo creo, bueno, no sé, tengo que hablar con el profesor, pero pues, si se juntan varias, pues quitarles su asistencia de la participación, porque justamente como dice el profesor, si ustedes no están aquí presentes, aunque no tengan la cámara abierta, pero no quieren participar ni por escrito, entonces no están presencialmente. Y creo que es el caso de Salvador Granados, porque sigue sin responder. Y bueno, tenemos otra participación de Alan. Tenemos a Alan Romero, adelante. Hola, sí, buenos días. Yo tengo una duda. Desde Aristóteles, Sí, vimos que era delimitado por una sustancia, un ser y 9 accidentes. Lo de ajá. cualidad, relación, lugar, etcétera, ¿son los accidentes? Sí, esos son los accidentes. O sea, Y si hay me los podía repetir, es que solo logré apuntar 8. ok, es cualidad, a ver si quieres, los comparto aquí en la pantalla. Muchas Para, gracias. sí, para que, déjalo, lo reviso. Digo, realmente es cantidad, cualidad, relación, tiempo, lugar, bueno, lugar,
condición, situación, condición, ¿no? Es que yo luego no me las sé así como en términos, me las sé revueltas, ¿no? Pero eh, acción y pasión, ¿no? Ya la pasión sería como algo más, por ejemplo, es que basándome en el ejemplo de la mesa está quebrada, es algo como que ya afectaría por completo cambiando al objeto. Sí, o sea, le afecta, sí, por ejemplo, en lo humano, por ejemplo, es como un estado de ánimo en el ser humano. Por ejemplo, puedes decir, Juan está enojado, ¿no? Pero pues la mesa, como es un objeto inanimado, puedes decir, la mesa está quebrada o, por ejemplo, la mesa está nueva, por ejemplo, ¿no? Puedes decir algo así, ¿no? Quebrado, rayado, está afectando al objeto como una condición que a lo mejor no es una posesión, sino es una afección, o sea, es algo que está ahí, ¿no? Digo, a veces se pueden hacer análisis deconstructivos. Yo una vez lo intenté en un artículo que publiqué de estadística, ¿no? En reducir un poco los resultados a categorías aristotélicas, ¿no? Que bueno, ahí digo, la intención era dar como bueno, la tesis también lo intenté hacer con categorías aristotélicas, ¿no? Este, pero bueno, al final en términos persianos, pues se simplifican más, ¿no? O sea, realmente es digo, son pocos autores los que se han dedicado a la parte de las categorías. Primero fue Aristóteles, después los estoicos. Por ahí Hegel lo intentó por ahí también, y Kant, ¿no? Y ya de ahí, pues Peirce nada más. Han sido pocos autores los que han tratado de reducir a estos elementos, ¿no? Bien, bien. ¿Alguien más? Estaba Diego Aranda. A ver, adelante. Creo que ya no. Ya, ¿no? A ver. Tenemos ahora a dos, que es Karime Hernández y Estefanía Valadez. Adelante, Karime. Sí, bueno, es como muy rápido. Lo que estábamos mencionando apenas en la condición, no me quedó muy claro como de qué trataba. O sea, con el ejemplo que nos puso, sí, pero, o sea, poniendo como otra referencia, no termino de aterrizar la idea. No sé si me pueda como explicar eso de Bueno, nuevo. la condición afecta en términos de una posesión. O sea, a lo mejor, a diferencia de la pasión, que es como algo, puede ser como emocional o una característica que afecta, ¿no? Por ejemplo, puedes decir, Juan tiene un libro, ¿no? O sea, o tu condición, Juan, es estudiante, ¿no? Eso es como posee la característica de ser estudiante. Eh, o sea, es una condición en la cual conocemos al ser a través de esa dimensión. Estoy pensando en otros ejemplos, por ejemplo, el celular, em, bueno, a veces se puede confundir mucho con la pasión, pero por ejemplo, una condición de un celular, por ejemplo, tiene, por ejemplo, 20 aplicaciones, ¿no? Un celular tiene llena la memoria, por ejemplo, ¿no? Ahí, por ejemplo, la palabra o verbo que a veces se acompaña mucho la condición es el poseer o el tener, ¿no? O sea, ¿qué es lo que tiene en particular esa cosa, ¿no? O por ejemplo, cuando te fijas en unos zapatos nuevos, es que tienen adornos, ¿no? Sí, obviamente puedes decir, bueno, tiene color rojo, ¿no? Pero a lo mejor ahí luego entran precisamente las confusiones, ¿no? De alguna manera, no quiere decir que sean limitadas, ¿no? Esta dimensión, pero pues bueno, es una manera en que depende del enunciado cómo esté construido, ¿no? Es como, por ejemplo, vamos a definir
la categoría particular, ¿no? O sea, cómo va a estar accidentado, cómo va a estar afectado y cómo estamos acusando al ser de esa sustancia, ¿no? Pero la condición sería como una posesión, yo te lo reduciría a ello. ¿Lista? ¿O te confundí más, Karime? No, sí, ya me quedó más claro. Creo que con esa, como de la posesión, ya lo entendí un poco más. Gracias. Ok. Estefanía, adelante. Sí, profe, gracias. Bueno, creo que a mí los ejemplos que puso en la parte de Pierce, del sentido químico que le da, me dejó muy claro ese tema, pero a mí lo que me hizo un poquito de ruido fue el por qué desde el inicio dijo que la lógica es como una ciencia ya formal. Ah, bueno, ok. Bueno, esa es un poco la definición clásica, ¿no? O sea, digamos que se le considera formal a la lógica porque de alguna manera, bueno, vamos a irnos con Bunge si quieres, ¿no? Entre lo fáctico, empírico, ¿no? O sea, como que está demostrado. ¿Qué es lo que pasa con la lógica? Es que utilizamos el lenguaje verbal, ¿no? El lenguaje establecido para suplantar una realidad, ¿no? O sea, por eso es formal. O sea, de alguna manera nos afecta la forma, la manera en que están simbolizados los elementos, ¿no? Por eso es una ciencia formal, aunque si lo vemos desde un punto de vista analítico, la lógica vendría a ser una metaciencia, ¿no? O sea, también, o sea, en términos así como la semiótica, porque no hay una disciplina que no use la lógica, ¿no? Eso fue como, pues, para dar una simplificación, digamos, una hermenéutica reductiva, ¿no? Pero sí, o sea, si me dicen en términos, ¿por qué digo formal? Es porque utilizamos un lenguaje, ¿no? Un lenguaje verbal por la cual está dimensionada la lógica, ¿no? Entonces, no sé si estamos de acuerdo. Fue, pues, a lo mejor un término resolutivo, ¿no? Yo a lo mejor me iría más bien con una idea de lógica como una metaciencia, como la matemática, ¿no? Que van más allá de la ciencia, ¿no? Como ciencias formales, ¿no? Pero es una ciencia formal, sí, muy, muy específico de la filosofía, ¿no? Porque trata de evidenciar la demostración del razonamiento a través de los silogismos y cómo hay conexiones entre los términos medios, ¿no? Y obviamente, pues bueno, el ser humano pues tiene una lógica en general, ¿no? Y lo que trata de demostrar es cómo es la apariencia lógica, de la apariencia lógica, la esencialidad lógica del ser humano como una totalidad. O sea, por eso dijo que es formal en esa parte. Ok, gracias, profe. Ok. Bueno, pues no sé, ¿alguien más? Antes de cerrar la sesión, quiero que no sea tan cansado esto, porque pues bueno, siempre sabemos que los temas de semiótica y lógica son algo densos y pesados, ¿no? No sé si quieres, Irving Alvarado. Ah, no, a sí, ver, Alvarado. Irving Alvarado. ajá, ok. Una opinión, Pues me quedó un poco más claro. Creo que he visto un poco el contexto, en medio del contexto en prepa, pero sí me quedó un poco más claro ahorita. Solo que estoy un poco ronco, profe. ok, bueno, es que estás ahí al pendiente. También esta manera de hacerles las preguntas es también para saber si están ahí presentes, ¿no? Obviamente, si de repente están haciendo otra actividad y pues, dejan la cámara, pues bueno, dejan prendida, pues también por eso. Bueno, pues bueno, no sé si tengas algo más, ¿quieres comentar algo tú, Marisol? Algo también en la experiencia también ya que llevamos aquí varios cursos de significación, bueno, si quieres comentar. Bueno, conforme cada clase que va, me encanta cómo, bueno, ya la vi por segunda vez, esta parte, pero me encanta cómo va concatenando justamente los términos de lo que se veía de cómo la relación del sujeto o de la persona con la parte del vocabulario, cómo lo va, con la unión que dijimos, ay, que son los términos que me fallan,
pero la parte de... ¿Los términos medios? Exactamente, los términos medios, cómo va con cómo puedes interpretar y cómo puedes unirte al mundo y hacerlo a través del vocabulario y cómo no se pueden separar entre sí, lo que decíamos. Claro. Justamente va unido y lo que el significado que tiene cada palabra, que va incluso en un contexto adecuado para que se pueda entender y cómo se va uniendo para que tenga al final el significado que tú quieras darle y que no se pueda simplemente cortar o mochar cierta parte porque no va a tener la misma intención o el mismo significado que se buscaba. Claro. Voy a intentar, creo que la siguiente clase, ya que mencionaron, no sé si Brenda o Diana, ya no me acuerdo quién fue, la parte de las falacias. A ver si puedo dar unos ejemplos también la siguiente clase, ¿no? Que también se parecen mucho a lo que son los sofismas también, ¿no? Que son estos elementos de la lógica que ayudan a ver los errores precisamente de una mala ejecución lógica, ¿no? Digo, es interesante ver esto, ¿no? Y no es que le esté tratando de dar matemáticas realmente, pues es lógica realmente, ¿no? A veces utilizamos luego los símbolos, los silogismos con números o figuras, ¿no? Pero esto luego va a servir mucho cuando veamos también a Greimas y las tablas de verdad. Pero, y también, bueno, tenemos ahí una participación de Jim Franco. Entonces, a ver, adelante. Buenos días, profe. Ajá. Yo tengo una duda sobre Peirce. Hubo una parte en la que usted mencionó los 3 tipos de valencias, la Ajá. monádica, la diédica y la triádica. La única que no me quedó clara fue la triádica, Ok. porque ent sí, perdón. La triádica es una dimensión en donde los términos, para ver la intención de un enunciado, va a estar concatenado, con los elementos que tiene una oración. Vamos a recordar, o bueno, a lo mejor no lo he manifestado, a lo mejor lo manifestaré también en la siguiente sesión, que existen dos tipos de términos en lógica, ¿no? Los términos categoremáticos y los términos sin categoremáticos, ¿no? Hay términos categoremáticos que pueden ser el perro, bueno, más bien los sustantivos, ¿no? Como tales, ¿no? Y los demás son conectores que solamente los entendemos en el contexto, ¿no? Por ejemplo, no hay una esencia, por ejemplo, de bello, por ejemplo, ¿no? Sino puede decir el auto bello, ¿no? O el auto rojo. Lo rojo como una esencia en las cosas no está. O sea, ahí pues afecta a la dimensión. Pero bueno, aún así lo rojo puede sustantivizarse como un aspecto categórico, ¿no? O sea, pero hay, por ejemplo, conectores como las preposiciones, ¿no? Que conectan a las palabras y no tienen valor hasta que las conectas con adjetivos o con sustantivos. Entonces, las valencias más o menos van a estar determinadas por las conexiones, ¿no? Muchas veces esas preposiciones o disyunciones van a estar conectadas también a través de un verbo, ¿no? Entonces, cuando hay una implicación, ¿no? Aquí no pensar necesariamente en gramaticalmente si es objeto directo o indirecto, ¿no? Sino pensar que hay conectores lógicos que le dan sentido, porque, por ejemplo, puedo decir la estufa es negra o lo negro que es la estufa, ¿no? Ahí puede ser una voz pasiva, ¿no? Pues ahí hay una afectación monádica, ¿no? Sobre lo negro y la condición de estufa, ¿no? Pero cuando, por ejemplo, estoy aplicando, ¿no? La dimensión de la tríada, ¿no? En términos de que hay una intención, ¿no? En el sentido de la totalidad, yo veo, tengo una unidad determinada, ¿no? De lo que yo estoy observando, ¿no? Yo puedo ver, por ejemplo, ahorita, no sé, el calendario con una imagen con una fotografía, no, el calendario con números, para,
que da la fecha en que estamos, ¿no? Entonces, ahí yo ya estoy conectando tres sustancias, o digo, hay una sustancia en la totalidad que está afectada por tres condiciones, ¿no? Que es la dimensión en que tiene números y que tiene, y que da la fecha, ¿no? Pero para que se una esta dimensión, o sea, la sustancia sería un tercero. Entonces, tiene un valor intencionado el calendario, que tiene una posición de números y que es para más o menos reflejar o simbolizar el tiempo, ¿no? Entonces hay una condición, ¿no? De que me estoy refiriendo a un ser, pero está afectado por otras dos. Entonces esa relación es triádica. O sea, digamos que los espacios vacíos que yo tengo por aquí en la pantalla, ¿no? O sea, la estufa está con las ollas para calentar el guisado. Es que los objetos, ¿no? Los objetos determinados que yo puedo meter ahí, podrían, en términos de paradigma, por ejemplo, saussuriano, si lo podríamos poner, el guisado está con las ollas para calentar la estufa. No pensemos en la dimensión significativa aquí, sino en la condición sintáctica, ¿no? O sea, las ollas está con la estufa para calentar el guisado, ¿no? O sea, hay tres espacios que yo puedo rellenar a través de la dimensión de cómo estoy uniendo tres elementos, ¿no? Y yo puedo poner, está con la estufa para calentar el guisado de frijoles que realicé ayer, ¿no? O sea, ahí no determinaríamos que sería una relación, eh, eh, este, cuaternaria, ¿no? Sino que el hecho de que ya estoy relacionando más de dos, genera ya toda una unidad, ¿no? Porque entonces lo que estoy afectando es la estufa con más elementos que son su aspecto monádico, ¿no? Digo, en este ejemplo, digo, por ahí, eh, Darin McNabb, que puse el video ahí en la plataforma, da algunos ejemplos más sencillos, ¿no? Por ejemplo, ahí pone Juan da una manzana a María, ¿no? El hecho que sea triádico es porque hay una explicación, sobre todo silogística, ¿no? O intencionada, ¿no? A través de la dimensión de la sustancia que sería Juan, ¿no? Da una manzana a María, ¿no? Y por ejemplo, María recibe la manzana, sería una relación diádica y Juan da la manzana. Pero al unirla, nosotros no pensamos la realidad separadamente. O sea, pensamos la realidad en el momento, en la actualidad que yo estoy confrontándola. O sea, porque esto es un aspecto mental. O sea, lo que está en la mente viene como una unidad, ¿no? Pero se da por una dimensión, por así decirlo, deductiva de las cosas como yo las estoy explicando en la proposición. Entonces, aunque tengan más elementos particulares, ¿no? Por eso la dimensión de 2 podría separar muchos enunciados en relaciones diádicas, pero en su totalidad es un acercamiento a que todo se maneja por la relación de esas dos diadas, ya se centraría en una relación triádica al unísono, ¿no? O sea, no importa que sean 6 unidades, al final es la unidad de sustancia, ¿no? La relación de otras posibilidades, ¿no? Y al final, cómo esas todas posibilidades se centran en una. Entonces, porque al final nuestra realidad la estamos deconstruyendo, aunque yo ontológicamente yo quiera separar, por ejemplo, el calendario tiene números, tiene imágenes, está colgado sobre la pared, no importa, o sea, yo hago todas esas pequeñas relaciones de dimensión en una unidad. Entonces, el 1 es 3 al mismo tiempo, ¿no? Porque las relaciones particulares que tenga esas cualidades, al final yo las voy a centrar en una totalidad. Pero, eh,
llegan al unísono, ¿no? En un momento determinado, ¿no? No sé si me estoy explicando o te estoy revolviendo más. Sí, no, sí me quedó más claro, profe. ¿Sí? Pero otra duda me surgió. Sí, 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 Recuerdo que adelante. usted había dicho sobre la primeridad, segundidad y terceridad que se relacionaba con el presente, pasado y futuro. Ajá. ¿Sí Por estoy ejemplo, bien? sí, sí, sí. ¿Qué es lo que pasa? Por ejemplo, la estufa es negra, ¿no? Nos llega así como el golpe de la realidad, ¿no? Y entonces, ¿qué es lo que pasa por ejemplo, veíamos, por ejemplo, en los tipos de signo, que teníamos, eh, por ejemplo, una dimensión en donde teníamos el icono, el índice y el símbolo, ¿no? Por ejemplo, ¿cómo se llama? El cualisigno, el sin signo o el egisigno o el rema dicente o el argumento. Es que si yo, por ejemplo, veo el término, ¿no? La estufa, ¿no? La estufa tiene una condición posible de ser negra porque la estoy viendo, o sea, tiene que ver más con la emoción a veces, ¿no? Entonces, porque no estoy pensando lo que está pasando, ¿no? Cuando lo pienso, entonces que dices, bueno, por ejemplo, el yo lo pienso con una relación de, es que yo he estado aquí, yo soy el que soy porque yo nací, crecí y estoy aquí en este momento presente, ¿no? Esa ya es una relación indicial. Y eventualmente, dado de que yo he nacido, vivido, existido, etcétera, en una condición verbal en la cual yo justifico mis palabras, eh, argumento que estoy aquí. Entonces, es una condición en donde la deducción permite un método científico, ¿no? O sea, todos cuando conocemos la realidad, hay tres niveles, ¿no? O sea, un nivel de actualidad en donde pasan las cosas. Yo veo un avión, ¿no? Lo ves pasando, ¿no? Pero dices, ¿cómo sabes que es un avión, no? Bueno, porque tiene elementos que tiene alas, tiene estos elementos determinados, ¿no? Que hacen la composición de un avión que pueda volar, etcétera. Porque recuerdo que los aviones que son así, ella es un carácter inductivo de los hechos, ¿no? Regreso a mi pasado y entonces posteriormente, digo, todos los elementos que vuelen o que tengan alerones, etcétera, pueden volar, ¿no? Entonces, es una condición de pronóstico incluso al futuro, porque yo puedo decir, todo aquello que vea en el cielo es porque tiene esas condiciones, ¿no? Por eso cuando ves un ovni, un objeto volador no identificado, tratas de buscar cómo está haciendo para que vuele, ¿no? Ese es un grado hipotético, ¿no? Entonces ahí tratas de determinar, por ejemplo, un ovni que no tiene alas, ¿no? Dices, pues cómo le hace para volar o usa el gravitón o tiene algún elemento que necesitas generar una hipótesis, ¿no? Algo ficticio para que pueda darse. Eh, de alguna manera, por ejemplo, la ciencia trabaja así, o sea, trabaja en términos de que el carácter ya no es ni emocional ni empírico, sino totalmente deductivo. Por eso la reflexión que tiene luego la hermenéutica se va más a lo inductivo, a lo empírico, a caracterizar cómo emocionalmente a lo mejor estamos viendo las cosas que están a nuestro alrededor y las comparamos, ¿no? Hacemos estudios comparativos entre texto A y texto B, ¿no? Entonces hago que eso pueda ser interpretable, ¿no? Por ejemplo, por eso de ahí viene la hermenéutica analógica, porque es de acuerdo al contexto en donde se dan las cosas, ¿no? O sea, si por ejemplo yo veo el avión en un contexto donde todavía no existieran, por ejemplo, los aviones, pues dirían, no, pues es un espíritu, ¿no? Porque en mi relación existencial, empíricamente, pues lo reflejo con mi mitología, mi cosmovisión, etcétera, ¿no? Eh, pues no solamente podemos decir eso ahora, sino incluso tratamos de pensar, cada vez que vea algo que vuele, no es algo divino o es algo, tiene que ser un objeto que podemos hacerlo tangible, ¿no? Hacerlo como plausible en el discurso de la ciencia.
Ok. Ok, profe, muchas gracias. Ok. Max Cortés, adelante. Prof, le decía que no me había quedado claro que entonces sí, para tener que ser lo de la triádica, es necesario que em, la oración tenga o sea, necesariamente 3 objetos o tres sujetos ahí en Sí, bueno, el, tres elementos Ujú. digamos que Eso. si eso, si eso lo transformamos en lógica, es porque para cualquier resolución lógica necesitamos que tres elementos en una conclusión científica, en una argumentación científica, puedan tener una conexión como de términos medios, ¿no? O sea, por así decirlo, pues por ejemplo, cuando veíamos todos los hombres son mortales, Juan es hombre, ¿no? Juan es mortal porque es un hombre. O sea, teniendo esa sentencia, la última, ¿no? La de la conclusión, ya va determinando que haya la posibilidad de separación de dos entes anteriores, ¿no? La estufa está con las ollas, ¿no? Eh, este, mm, para el guisado, ¿no? Porque yo puedo dimensionarlo como en un enunciado, ¿no? El guisado está en las ollas y la estufa está con las ollas, ¿no? Entonces yo ya tengo términos medios y elimino, ¿no? Entonces lo que hago es simplificar en una oración. Entonces, de alguna manera, por eso tiene que ver con la unidad que vemos. O sea, nada más que esa unidad que vemos la reflexionamos en un argumento silogístico. O sea, vamos descomponiendo como los términos medios que tienen la conexión en vez de esos. Por ejemplo, Juan da una manzana, manzana recibe, Juan da una manzana, María recibe la manzana. Entonces elimino los elementos porque entonces dice, Juan da una manzana a María. Entonces, yo ya eliminé los términos sobrantes, ¿no? Porque los estoy viendo en una unidad. Los descomponemos argumentalmente, ¿no? Como en un término de deducción. Por eso la terceridad está más en el plano deductivo. En el nivel inductivo, pues a lo mejor serían las dos dimensiones monádicas, ¿no? Comparativamente, ¿no? O sea, tengo los dos enunciados, ¿no? O los dos elementos que componen un enunciado, ¿no? Juan da una manzana, ¿no? Ahí tengo una relación de dos, ¿no? Entonces, pero cada elemento tiene una monadicidad. Entonces, es una inducción, es una abducción porque es posible. Juan da una manzana, ¿no? Otra posibilidad es María recibe una manzana. En la composición diádica, es que hay dos elementos, Juan manzana y manzana María. Pero al sintetizar un enunciado argumental, ¿no? Entonces dice, Juan da una manzana a María, tengo la unidad tal cual yo lo estoy observando, a lo mejor. Eso es lo que yo estoy viendo, ¿no? Nada más que yo lo estoy transformando en palabras. Pero lo que pasa es que del ser hago como mi reflexión, ¿no? Por ahí hay como una escalerita en donde yo digo, no, es que primero fue la abducción, porque bueno, había la posibilidad de que diera la manzana y la recibiera, luego las conecté y luego es toda la intención, ¿no? Entonces es un cierre. Entonces, lo mismo con la estufa, ¿no? O sea, es una operación de deducción, una operación de síntesis de términos medios. Creo que también por ahí va la explicación. Entonces, por ejemplo, por decir un enunciado deductivo terciádico, perdón, sería como em, la llave abre la puerta que está en el edificio. Ándale,
Ándale, o sea, ese es un enunciado que es complejo porque puede ser el resultado de una conclusión, o sea, pero tú lo estás viendo, ¿no? La llave que abre, porque entonces si lo comienzas a descomponer, la llave que abre, ¿no? La puerta del edificio es otra relación monádica, ¿no? Pero la relación de todas esas categorías en su totalidad, ¿no? Al final tú tienes toda una oración compleja, ¿no? Entonces, de que a lo mejor pueden ser más de 3 elementos, ¿no? Pero al menos con esos 3 elementos ya tienes toda la complejidad en que el mundo a lo mejor se vincula, ¿no? O sea, de alguna manera, tú puedes alternar incluso los elementos que le des más importancia, pero al menos para comunicarnos, con esos 3 elementos ya tienes todo un cuadro más o menos descrito. Es curioso, ¿no? Que todo el tiempo se ocupe tan así de la nada ese tipo de relaciones o ese tipo de entendimiento, entendimiento de tu mundo o la realidad y cuesta mucho trabajo entender cómo se va conformando todo el pensamiento, ¿no? Claro, porque es que es metafísica, porque lo que estamos pensando es cómo pensamos. O sea, a veces pensamos emocionalmente, o sea, abductivamente, o sea, hipotéticamente, ¿no? Dices, de repente no sé, dices, estornudas, ¿no? Y dices, tengo COVID, ¿no? No, a ver, ¿por qué? ¿No? Pues es que, no, no, o sea, eso es muy emocional porque tienes miedo, tienes una creencia. Claro. Dices, no, es que tengo dolor de cabeza pero pues a lo mejor es un catarro, ¿no? Dices, a lo mejor ahí inductivamente, pues dices, no es un catarro como los de antes, ¿no? Pues puedes tener a lo mejor digo, todos los virus no son iguales, ¿no? Los virus del catarro común, ¿no? Pero a veces siempre nos dan fuerte, bajo, ¿no? Pero pues si no es sálido, pues que yo recuerde no es sálido, entonces no puedo tener grado de infección, ¿no? Entonces tengo que Algo en lo estar que, unos días. algo en lo que concuerdo mucho con Sol, pues eso que dice, ¿no? Que cómo usamos, pues, todo este tipo de cosas, pues, ahora sí que de manera cotidiana y no sabemos, pues, ahora sí que es ni su significación ni su significado, ¿no? Ninguno de los dos hasta que lo estudiamos. Entonces, pues no solamente con esas cosas que ya son un poco más complejas del lenguaje y la lingüística, sino pues desde el saber em, el sujeto, el predicado, ¿no? El verbo, saber para qué sirve una suma, para qué sirve una resta, ¿no? Porque, no sé, es algo muy chistoso, pero sí, sí es, concuerdo mucho con ella en eso. Sí, o sea, realmente vamos a pensar, esto que dices, por ejemplo, o sea, cuando uno cruza la calle, uno no está haciendo un cálculo matemático de velocidad por distancia, etcétera, ¿no? Cruzas la calle porque la cruzas, ¿no? O sea, es automático, es emocional, o sea, es actual, ¿no? Pero cuando después reflexionas a ver cómo pude haber calculado la velocidad en tan poco tiempo si el se veía que venía a tal velocidad, porque lo haces intuitivamente, ¿no? O sea, tu hipótesis dio resultado en la manera de la empiria, ¿no? Entonces, de alguna manera, ese conocimiento fue verificado triádicamente a través de una serie de pasos en donde tú, de alguna manera, fuiste confrontando, ¿no? Pues no con un auto, ¿no? Sino a lo mejor, por ejemplo, cuando, no sé, si jugabas béisbol, ¿no? Y te llegaba la pelota y no te cubrías, pues te daba un golpe, ¿no? Dices, o sea, y ahora con objetos más, grandes, ¿no? Pues dices, no, pues duele, ¿no? Entonces dices, no, no me voy a confrontar a un objeto que va a tal distancia, ¿no? Dices, porque yo ya comprobé empíricamente, ¿no? Y que de esa esencia empírica, ¿no? Hay un principio natural de velocidad, tiempo, resistencia, etcétera. Aunque no los hagamos tan científicamente con ese vocabulario, tú ya sabes que si un objeto
se ve que va rápido, o sea, tiene una fuerza inmensa, ¿no? Y puede golpear y puede generar una contusión, ¿no? Si te llega. Entonces, eso más o menos dices, cada vez que yo me enfrente a eso, pues yo lo voy a esquivar y entonces yo voy a cruzar la calle cuando no haya un objeto que se vea veloz, ¿no? Entonces, así es hacemos nuestro razonamiento, pero porque inmediatamente, o sea, yo lo veo en la actualidad, el auto va rápido porque ha encendido sus motores, ¿no? Por lo tanto, yo voy a cruzar la calle. Entonces, ahí tiene una inmediatez dentro de lo que yo puedo pronosticar. Yo voy a estar bien si cruzo la calle. Y es un efecto de razonamiento de cómo pensar el que pensamos. O sea, realmente cuando cruzas la calle, pues no haces todos estos cálculos, pero es en la deconstrucción de los signos cuando dices, ah, bueno, es que funciona así. Incluso en los aspectos de las teorías sociales, cuando pasan los acontecimientos, tratas de pensar por qué sucedió, cómo sucedió, etcétera, ¿no? Cuando, por ejemplo, están los peritos viendo, no, pues es que atropelló a la persona, pues con qué velocidad iba, etcétera. Pues tratas de deconstruirlo en función de saber, de conocer, de aprender algo por el estilo, ¿no? Y que sea Entonces, lógico, desde luego. claro, o sea, y recordemos que Aristóteles siempre privilegió lo que sería la lógica deductiva, pero lo que hace Peirce es que le da una jerarquía, o sea, primero viene una abducción, luego viene una inducción y luego una deducción. Digo, esto a lo mejor ya me estoy adelantando al tema del jueves, ¿no? En cómo hacemos los silogismos, ¿no? Y cómo, por ejemplo, tenemos ya un poco más de certeza sobre algún elemento posible, ¿no? O incluso tenemos nosotros una viabilidad deductiva de que si existe una vacuna, eventualmente nos vamos a poder curar, ¿no? Pero vean también el video que posté sobre las creencias de Darin McNabb, que está por ahí en la plataforma. Si no, está ahí en YouTube, lo pueden buscar. ¿Qué es lo que está pasando, por ejemplo, con el COVID? Como, por ejemplo, hay 4 niveles de creencia. Una creencia que puede ser la más obvia, ¿no? Que es decir, no existe el COVID porque no lo puedo razonar, ¿no? Luego hay una que es como ad hominem, ¿no? Que decir, bueno, si algo dice una persona, lo que diga una persona, ¿no? Por el ethos, ¿no? O sea, dice, pues, si tal persona yo le creo, como por ejemplo a Trump o a Bolsonaro, entonces dicen, no hay o no COVID, pero eso es una creencia, ¿no? Luego hay otro tipo de creencias que más o menos van a priori, de acuerdo a lo que creo, de acuerdo a mis principios más o menos empíricos, pero sobre todo más bien como doy por hecho que algunas cosas funcionan o no. Por ejemplo, pues va a funcionar una vacuna, etcétera. Y al final es, por ejemplo, en el método científico, la manera en que tenemos creencias más sólidas, ¿no? Pero bueno, de todas formas, revisen el video, eso también les va a ayudar un poco a clarificar un poquito más los ejemplos. Revisen esa sección de los contenidos. Digo, aquí van a ver algunos de los ejemplos que di, pero los videos de Darin McNabb, por ejemplo, explica un poquito más toda esta relación, por ejemplo, de valencias, de la deducción, en términos de más ejemplos, ¿no? O sea, o hacia dónde van, ¿no? Bueno, pues ya estamos sobre la hora, entonces pues ahora sí que no se les haya olvidado poner sus nombres en el chat para que Marisol haya podido registrar su participación. Y pues bueno, por mí, pues ya sería entonces la parte de esta sesión. Les agradezco. No olviden realizar sus actividades para bueno, sobre todo la lectura que vamos a revisar es la de Tomás Sebeok, esta relación de la abducción con Peirce. Vamos a comentarla en la siguiente sesión. Vamos a a explicar un poquito más de lo que es la abducción y algunas otras cosas. También es importante que tomen bien en cuenta lo que sucede ahí con los materiales, o sea, cuál es nuestro calendario, ¿no?
o sea, no tuvimos sesión el día jueves anterior, pero eso, o sea, eso uno lo vincula si en el calendario pues ya está marcado, ¿no? Entonces, también del mismo modo, pues si no atendieron, por ejemplo, a la plataforma, al cuestionario que se hizo del jueves al día de ayer, todavía el día de ayer lo estaban haciendo muchos de ustedes, pues bueno, hay fechas más o menos estipuladas para que no se les vaya esto, ¿no? Sin más, pues bueno, recordándoles que, bueno, siempre son bienvenidas las preguntas, los cuestionamientos. Pues bueno, esta fue la 8ª sesión de Teorías de la Significación 2021-1 para el semestre escolarizado. Se despide un servidor. Si hay alguna duda técnica, teórica, pues ahorita que termine la grabación. Muchas gracias. Profe, entonces es la de Sherlock Holmes y Charles Pierce, la que tenemos que leer. Sí, esa es la grabación. Sí, esa es ¿cómo se llama? El texto que hay que leer. Gracias. Hasta luego, profe, gracias. Ok, hasta luego. Muchas gracias. Muchas gracias. Gracias, Sol.